Colombia intenta continuar estabilizando su economía, pero algunos predicen que si lo hace o al hacerlo, se va a ver forzada a elevar sus tasas de interés a más del 5%. Vamos a analizar las estimaciones y las consecuencias. Las consecuencias, dicen analistas económicos, que la reciente alza de 25 puntos no será suficiente para detener el crecimiento de la inflación. Una encuesta que mensualmente realiza el Banco Central Colombiano hace suponer que en la reunión que este mes realizará la Junta del emisor podría traer consigo una nueva alza en las tasas de interés. En promedio, los expertos de 38 entidades y centros de estudio que participaron en esta encuesta dicen esperar que el 2015 va a terminar con una inflación del 5,58%. En septiembre, la encuesta arrojó como promedio un 4,21%. En el cálculo de las cifras han tenido influencia los precios de los bienes importados y el fenómeno de El Niño, que podría afectar las cosechas y, por ende, la disponibilidad de los precios y de ciertos alimentos. Vamos a hablar ahora con Alberto Bernal. Quisiera saber qué opina, señor Bernal. Nos acompaña desde los estudios de CNN en la ciudad de Miami. Bienvenido. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿quién se beneficia con esta alza de un cuarto de punto porcentual en las tasas de interés? Pues a ver, Lucía, desafortunadamente aquí no se beneficia a nadie, porque es que es desafortunado lo que ha sucedido, pero en fin, así es, así son los mercados, así es la vida. Colombia, al igual que muchos otros países de Latinoamérica, está sufriendo un choque externo muy importante atado a la caída de los precios del petróleo, y el hecho de que Colombia se había vuelto tan dependiente de los precios del petróleo, las exportaciones de petróleo, implica que con la caída del precio pues se ha obligado a que la economía se ajuste a través de una mega devaluación de la moneda, y eso pues obviamente está teniendo efectos dentro de la economía. ¿Por qué? Pues porque como entenderá el televidente, una economía depende también de los productos importados. No todos los carros que se venden en Colombia son hechos en Colombia, por ejemplo, hay unos importados, o los computadores, etcétera. Entonces, cuando el peso comienza a valer menos, porque se devalúa, pues entonces todos los productos comienzan a valer más, y eso poco a poco se va filtrando dentro de la economía, y por eso tenemos este problema inflacionario. Entonces es desafortunado porque pues al fin y al cabo no es que Colombia hubiera podido hacer algo al respecto, o bueno, pues sí se hubiera podido ahorrar más o cambiar un poco más la economía, cambiar un poco más las reglas de juego para que hubiera más inversión extranjera en otros sectores, pero bueno, lo que es lo que es, y en este momento lo que hay que tratar de lograr es ajustar la variable macroeconómica de la mejor forma posible, lo más rápido posible, para evitar que haya un incremento adicional de la inflación. ¿Hasta dónde, ya mencionaba el precio del petróleo, pero hasta dónde podría aguantar una economía como la colombiana este precio en el petróleo, el nivel de importaciones y exportaciones también? Pues a ver, Lucía, en Bultic nosotros pensamos que ya vimos lo peor desde el punto de vista del precio del petróleo. Por una razón muy sencilla, esto no es porque queramos ser positivos ni nada parecido, sino, Lucía, porque es que a $45 el barril, absolutamente toda la industria de petróleo no convencional en Estados Unidos está quebrada. Déjame repetir eso, todas las personas que están sacando petróleo en Estados Unidos a estos niveles, en teoría o pues contablemente están casi quebradas. Y eso lo sabe el mercado, y poco a poco se va a disminuir mucho la producción de Estados Unidos. Por eso es que yo pienso que el precio del petróleo va a comenzar a subir otra vez. Y eso es una buena noticia para Colombia, porque lo que eso implicaría es que quizás ya vimos lo peor de la devaluación del peso colombiano. Si me equivoco, ahí ya se pone más complicada la cosa, porque el peso colombiano se seguiría devaluando y ahí se volvería cada vez más difícil mantener la inflación, algo parecido a lo que por ejemplo se está viendo en Brasil en este momento. Pero con el escenario que yo veo ahorita, que es de mayor estabilidad del precio del peso colombiano de aquí a futuro, yo sigo igual esperando que el Banco de la República tenga que subir las tasas de interés hasta un 5,75% para asegurar que la meta de inflación del 2016 se cumpla, lo que implica que tiene que subir todavía bastante las tasas de interés. Oiga, con este estimado que se está haciendo de la inflación, ¿cómo queda el bolsillo de la gente? ¿A qué tendrá acceso? Pues otra vez, como desafortunadamente Colombia sigue siendo un país de ingreso medio
pues hay mucha gente que todavía vive con el salario mínimo apenas, entonces el salario mínimo se ajusta pues con la inflación en teoría, y lo que cuando la meta de inflación no se cumple como va a ser este año, pues el poder adquisitivo de una familia que recibe el salario mínimo se va a ver afectado. Entonces por eso yo pienso que las negociaciones para el salario mínimo del 2016 muy seguramente van a asimilar un incremento importante de los salarios para tratar de evitar que haya mucha caída en el poder adquisitivo. Pero esto también hay que tener mucho cuidado, Lucía, porque es que a veces uno diría, pues no, muy sencillo, subamos los salarios entonces 20% para que no haya problema de perder el poder adquisitivo. Pero ahí entonces entran unas cuestiones perversas que las hemos visto en otras partes de Latinoamérica. Un par de ejemplos: Venezuela y Argentina, donde se suben los salarios excesivamente y eso tiende a generar eventualmente un problema inflacionario aún más grave. Y pues es importante que las autoridades en Colombia y los sindicatos y los industriales tengan la suficiente lógica desde el punto de vista de las negociaciones para evitar que Colombia tenga un espiral inflacionario en el 2016. Pues Alberto Bernal de Bulti Capital Market, muchas gracias por esta entrevista. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.